gusta esta sección con nuestra dietista Ana Maté. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Vero. Hoy vamos a hablar de aquello, ¿no?, que no se nos ha olvidado, que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carne procesada, relacionándolo con el cáncer de colon. Ana, cantidades, vamos a hablar de las cantidades reales, ¿no?, de carne que hay que tomar diariamente o semanalmente o mensualmente, porque esto tampoco es una cosa de ahora. Lo han dicho durante estas 2 semanas, que los médicos, nutricionistas, dietistas lo llevan diciendo hace ya mucho tiempo. Eso es desde hace muchísimo tiempo. Es más, en los hospitales, en cuestión de los menús que están para las personas hospitalizadas, que no sean personas sanas, sino que tengan alguna patología, incluso las personas sanas, no se pautan más de 1 o 2 días lo que es carne roja a la semana. Lo que sí que hay que diferenciar, y también lo que se ha hecho hincapié, que hay que diferenciar lo que son las carnes procesadas de la carne roja. O sea, que la diferencia en cuestión de que llegue a producirnos cáncer es muy diferente. Tampoco hay que ser tan alarmantes, porque quiere decir que eso tendríamos que consumirlo en grandes cantidades. Es más, hay estudios en los que hay gente que consume más cantidad que otras en cuestión de carne roja, y la probabilidad de tener cáncer ambas dos tienen, pero la diferencia es muy pequeña. Entonces, que no hay que eliminarnos, sino que hay que limitar el consumo. O sea, que la gente no se asuste y que de repente diga, no, es que no voy a poder comer un filete de ternera o algún procesado, que es donde más hincapié se ha hecho, no tanto la carne roja, porque la carne roja luego tiene al final sustancias esenciales que las requerimos para nuestro funcionamiento vital de nuestro organismo. Entonces, que no hay que eliminar su consumo, sino que hay que limitar el consumo. Nutricionalmente, ¿qué nos aporta la carne? Principalmente hierro, también nos aporta mucha proteína. No quiere decir que una persona que sea anémica o que tenga falta de hierro tenga que ponerse a consumir carne, porque sí, porque también hay gente, a mí por ejemplo en consulta me lo han preguntado y dicen, no, es que yo como muy sano porque como carne ecológica, pero es que no porque comas carne ecológica significa que no tengas o no vaya a predisponer en que tú el día de mañana tengas un cáncer de colon, un cáncer colon rectal. Entonces, que en ese sentido lo que hay que hacer es limitar mucho el consumo, y máximo durante la semana serían pues 2 raciones, y podemos limitarlo a 1 mucho mejor, y el resto que sean pescados o que sean carnes blancas. Cuando hablamos de carne procesada, ¿a qué nos referimos? Pues a la carne procesada es toda aquella que ha sufrido, imagínate, un salazón, o que algo que sea curado, que sea ahumado, o sea, que lleve un proceso que haga que aumente el sabor de ese alimento o que cambie lo que es ese alimento, en lo cual al principio solo se consideraba lo que procede como de la ternera o la carne roja, que la carne roja se considera lo que es la ternera o la vaca, pero también el cerdo, el cordero, el caballo también se considera. Entonces, que dentro de todas esas carnes rojas, cualquier procesador que derive de ellas ya lo estamos considerando como que es un procesado cárnico, y todo aquel que lleve algún aditivo en cuestión de conserva también lo estamos considerando como que fuera un procesado. No, lo peor, ¿no? Yo creo más, y luego se suavizó bastante, ¿no?, esta noticia por el hecho que no era en sí la carne, sino también productos aditivos, ¿no?, que le puedan... Eso es, por eso está lo de los salazones, el ahumado, el que esté curado, o sea, que lleve un procesado esa carne que haga eso, que aumente su sabor o que modifique lo que es su estado natural. Eso es un procesado cárnico. Luego, lo que es dentro de la carne normal, como es un filete de ternera, es más, se sabe que es más beneficio el que tiene que perjuicio. Entonces, que en ese sentido que la gente que no se alarme y que no diga, no, es que no lo voy a consumir, porque como es lógico, la gente que su día a día depende porque tiene una carnicería, es como esto juega en nuestra contra, y no es así, porque como dijeron que lo ponían en el grupo 1, todo el mundo se alarmó lo que más. Nada tiene que ver, y lo dijimos también la semana pasada, con el tabaco. Nada tiene que ver, ni con el consumo excesivo de alcohol. No tiene nada que ver, en el sentido de que, a ver, la OMS lo que ha hecho es englobarlo en un mismo grupo, en cuestión de que hay constancia de que realmente puede derivar en cáncer, pero estamos hablando que es que consumiendo 50 gramos al día, que son 3 lonchas de bacon, aumenta en un 18%, o sea que tampoco es algo que, digamos, nos aumenta en un 70%, que igual lo que haces es reducir tu vida 2 años, o sea que tampoco es más. Lo que pasa que si haces un cómputo de los estudios que hay al día de hoy, por ejemplo, por el consumo de tabaco, al cabo del año mueren 1 millón de personas, y por el consumo igual de productos derivados cárnicos estamos hablando que son 34.000 personas, o sea que estamos hablando que la diferencia es abismal, no podemos comparar uno con el otro. Es más la gente que muere por un aumento del consumo de alcohol, que son unas 600.000 personas al año, que la gente que come un derivado cárnico o un procesado. Estaba viendo ahí en unas imágenes el bacon, fue uno de los alimentos, ¿no?, que más se alzó, más llamó la atención en cuanto al que podía, ¿no?, producir este tipo de cáncer. ¿Es el bacon una bomba de relojería? No, porque en ese caso también tendríamos que poner otro tipo de esas, como son los embutidos, el chorizo, cosas así, y la OMS al día de hoy, que el día de mañana saldrán los estudios o plasmarán todo lo que realmente hay, pero no te habla de calidad en cuestión, por ejemplo, que gente que pregunta, ¿es igual de malo el comer chorizo que el comer un jamón ibérico? Según la OMS
OMS es lo mismo, pues según la OMS eso lo tendrá que plasmar ellos, porque ellos no te hablan de calidad, sino ellos simplemente te hablan del producto como tal. Por tanto, al día de hoy se engloba igual de malo el que tú comas un trozo de chorizo malo que un trozo de jamón ibérico. La forma de comer nuestra, de todas formas, nada tiene que ver con los británicos, que se come, desayunan 2 lonchas por lo menos o 3 al día de bacon. No tiene nada que ver, pero el problema es que aquí en España nos estamos equiparando mucho a ellos en cuestión a la hora de comer, porque la gente lo que hace es ya no comer en casa, la gente no dedica tiempo a la cocinar, no le gusta cocinar o no sabe cocinar, y por el trabajo al día de hoy la gente no dedicamos tiempo a ir y comer a casa, y si vamos a casa queremos cosas rápidas. Entonces ¿qué haces? Coger un takeaway, te vas a casa, lo comes o lo comes en la calle. Lo que tú no sabes es de qué manera está procesado ese takeaway, o sea, esa carne, cómo está hecha, cómo está elaborada, qué tipo de aditivos lleva. Ese es el problema que tenemos al día de hoy. Entonces, no es que comamos igual que ellos, pero nos vamos equiparando en cuestión a que no elaboramos la comida, no comemos de forma natural. Bueno, pues vamos a hacer entonces ese consumo moderado. ¿Moderado de qué hablamos? Entonces, hemos dicho... Pues yo consumiría 1 o 2 días a la semana como máximo carne ternera, reduciéndola a 1, y que pongamos unos 120, máximo 140 gramos de ternera a la semana. Pues ahí lo tiene. Les vamos a dar un menú para mañana, Ana. Bien, mira, bueno, como otros días hemos pautado, pues igual para el desayuno, pues un vasito de leche con un trocito de pan con mermelada, como siempre decimos, podemos utilizar mermelada normal, y si utilizamos mermelada light podemos duplicar esa cantidad. Para la media mañana, pues unos frutos secos, unas nueces, ahora que son de temporada, perfecto, pero podemos utilizar avellanas o almendras, alguno que esté más o menos equilibrado. Buenas, por cierto, para bajar también el nivel de colesterol, ¿no? Las Eso nueces. es, sí, que lo hablamos, bajar por los niveles de ácidos grasos que tienen, omega 3. A la gente que le gustan las infusiones, yo le aconsejo que se tome alguna infusión a media mañana con ese fruto seco, que le va a venir muy bien. Luego, a la hora de comer, vamos a hacernos una ensaladita de tomate, que si queremos la podemos alinear con un poquito de orégano o alguna especia que nos pueda gustar, y vamos a meternos un plato de pasta con tomate y un poquito de albahaca. La albahaca es una especia, entonces hay gente que la puede utilizar, y si la queremos eliminar no pasa absolutamente nada. Podemos añadir la especia que nosotros queramos. Y de postre, pues unas mandarinas, ahora que están de temporada, con nuestro trocito de pan. Para merendar, pues igual un cafecito con leche con unas galletas, que siempre el que es goloso y le gusta el café, pues le sacia, y si no, pues un yogur con unas poquitas galletas también podemos comer. Y para cenar vamos a hacer un atún encebollado. ¿Que no nos gusta el atún? Pues bonito, pez espada, hacerlo con un poquito de cebolla, una base abajo y una base arriba, le echamos un chorrito de aceite y lo metemos en el horno, o lo hacemos en la cazuela y cuando vemos que está hecho lo sacamos, que está delicioso. Y de postre, pues podemos utilizar fruta o podemos utilizar lácteo. Yo aconsejo mejor un lácteo si hemos metido una fruta en la comida. Has hablado de la infusión, sobre todo para la gente que a lo mejor les gusta. ¿Qué es lo que aporta? Pues la infusión, lo primero, la gente, por ejemplo, que tiene estreñimiento, le facilita lo que es la motilidad intestinal y la evacuación. Entonces, en ese sentido, aumentamos la ingesta de agua y encima aumentamos el movimiento peristáltico. Y luego, dependiendo de qué tipo de infusiones, pues según la hierba que vayamos a utilizar, tiene unas propiedades otras. Yo la que nunca aconsejo, sobre todo a una persona que esté a dieta, igual, es el té, porque al tener teína es un excitante, igual nos genera más ansiedad y nos va a tender más al picoteo. Pero si no, cualquiera de ellas la podemos utilizar. Las más aconsejables, los rooibos, que no tienen teína, y al día de hoy hay de millones de sabores que podemos jugar con ellos. Pues Ana, mil gracias de verdad por haberte acercado una semana más aquí a Cita Previa.